Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en esta noche, en la cual nos vamos a aprender a través de la palabra un mensaje precioso que nuestro hermano trae de parte de Dios. Y para iniciar vamos a hacer una oración todos juntos para pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por toda tu bondad, Señor. En esta tarde, en esta noche, Señor, venimos agradecidos porque nos permite, Señor, estar delante de tu presencia, venir, Señor, a congregarnos en tu nombre. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de tu siervo y enseñándonos a cada uno de nosotros, Padre, tu santa palabra. Glorifícate, Señor, y que se haga tu santa voluntad, Padre Santo, y que cada uno pongamos oídos, Padre Santo, para escuchar lo que el Espíritu habla hoy a la iglesia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a cantar con gozo esta linda y maravillosa tarde. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama de agradecimiento. Gracias. Allí en mi corazón Señor, amén. Levanto mis manos aún en luchas y pruebas, Señor, gracias porque tú nos sostienes, nos fortaleces, Dios, gracias. Aleluya. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, con Jesús todo es posible. Gracias, gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar al has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria, al que vive y reina, adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina, adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Siempre adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso. Gracias,
Santo. Amén y amén. Pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos seamos todos en esta hora maravillosa. Estamos muy contentos, agradecidos con nuestro Dios por todas sus bendiciones. Realmente Dios ha sido bueno, maravilloso, y nos gozamos por esa bendición. Créalo que Dios vive en medio de la alabanza, un pueblo que la alaba y que le bendice cada día, cada momento. Así es que pues hoy Dios los bendiga, y a todos los que están a través de sus pantallas también con nosotros. Que Dios les bendiga, sean bienvenidos. Nos es motivo de mucha bendición poderles tener entre nosotros y fortalecer este equipo de estudio bíblico para acrecentar nuestro conocimiento en la palabra bendita de Dios. Y pues a la iglesia, indudablemente, pues todos somos bienvenidos en esta hora maravillosa. Así es que gocémonos en la presencia de nuestro Señor. Gloria a nuestro Dios. Voy a invitarles para que pues ya de lleno vayamos a la palabra de Dios, y así estamos bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a dar continuidad al glorioso tema titulado Datos Generales de la Biblia. Es un tema muy, muy importante, así es que pues hoy vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Repito, hoy pues tenemos este tema maravilloso, y yo espero que todos nos gocemos en la palabra y en la presencia de nuestro Dios. El tema general es bibliología. Y bueno, si usted está ahí ya preparado, bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Ahí en sus pantallas está una parte de la Biblia, y es 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Voy a leerlo para ganar tiempo y aprovecharlo. Cada minuto debe de ser muy aprovechado. Una vez más, 2 Timoteo capítulo 3 16 al 17, o puede leerlo aquí en la pantalla también. Creo que pues está muy legible y es posible hacerlo en este momento. Muy bien. Encontramos que la palabra del Señor nos habla algo muy importante en torno a las Escrituras, y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, es maravilloso saber lo que dice la Biblia, que el hombre que echa mano de la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, va a estar enteramente preparado para toda buena obra. Oremos brevemente. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra, que hoy, oh Dios, estará siendo predicada, oh Dios, en todos nosotros. Ayúdanos, guárdanos, bendícenos, y permite que tu palabra hoy, oh Dios mío, este estudio bíblico sea, oh Dios, para todos de mucha bendición y aprovechamiento. Reprendo toda situación, oh Dios, del enemigo que tratará de impedir que tu palabra sea traída a nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Pueden estar en sus lugares. Gracias a Dios. Vamos a ir de lleno a la palabra de nuestro Dios, y esperamos que hoy usted pueda captar totalmente el tema que tenemos ya dispuesto. Datos generales de la Biblia. Hoy vamos a centrarnos en un ejercicio muy profundo y amplio de la bendita palabra de Dios. O sea, muchas cuestiones que muchas veces no conocemos y que es necesario abordar. Entonces, en nuestro temario general comenzamos ya con algunos temas, entre ellos la introducción de la Biblia, el origen
de la Biblia dentro del tiempo. Y hoy vamos a hablar precisamente este tema, que es los datos generales de la Biblia. Datos generales de la Biblia. Bueno, hay unos 3, 4 aspectos que yo espero que podamos abordar. Y en la introducción yo quiero recalcar lo que en el primer tema hablábamos, que la Biblia no es un libro, sino es una biblioteca compuesta de 66 libros. Así es, cuando alguien le pregunte, ¿la Biblia es un libro? Dígale, no, no es un libro. La Biblia contiene 66 libros. Y estos 66 libros compone una biblioteca, y se ha dicho que la Biblia es una verdadera obra literaria que contiene varios temas, y aquí los vemos en la pantalla. Historia. Oiga, la Biblia está totalmente completa. Usted mencione un punto, algún tema, y en la Biblia lo vamos a hablar, y ahí va a estar presente. La Biblia nos habla de historia, de ciencia, de poesía, de religión, leyes, economía, de música, astronomía, medicina, salud, física, biología. Y la lista sería interminable. Aquí solo hablo de algunos puntos. Pero cualquier tema que se quiera hablar, la Biblia lo habla, lo menciona, todos los temas. De tal manera que entonces la Biblia, tal como se ha dicho, que el leerla nos hace sabios. ¿Sabía usted que la Biblia es un verdadero milagro? En el término humano yo usaría este término. La Biblia es una verdadera joya que a través de grandes odiseas se pudo realizar para que la pudiéramos tener en nuestra vida. De tal manera que vamos a encontrar una serie de situaciones muy importantes. Y entre ellos, aquí vamos a mencionar de que dentro de este primer punto, estoy solo introduciéndome, algunos puntos ya quedaron mencionados, pero es como un resumen general. El primer libro que se imprimió en una imprenta fue la Biblia. Aquí lo vemos. Fue el primer libro, la primera obra que se imprimió en una imprenta, año 1456, ya hace casi 600 años, por este hombre de origen alemán, Johannes Gutenberg, conocido en el castellano como Juan Gutenberg. Otro dato muy importante, la Biblia se ha traducido en aproximadamente 1685 idiomas y dialectos. Escrito del año 2000 al año 405, es decir, el Antiguo Testamento 1600 años tardó en redactarse, y el Nuevo Testamento 100 años, del año 4 al año 100 del milenio que acaba de suceder. Escrito por aproximadamente 40 autores. Cuando hablo de aproximadamente, no se puede definir si fueron más o uno menos o dos, ya que hay uno o dos escritos de la Biblia que no se sabe con certeza quién los escribió. Por ejemplo, el libro de Hebreos, muchos dentro del tema bibliología lo atribuye a Pablo como una de las cartas. Sin embargo, no hay una clara evidencia que él lo pudo haber escrito. Algunos argumentan que pudo haber sido Apolos, un hombre también muy letrado, pero bueno, es un tema que está en la mesa. Escrita en 3 diferentes idiomas,
3. Este tema hoy lo vamos a trabajar. Escrita en 3 diferentes idiomas. El primero, el hebreo. El segundo, griego. Y el tercero, arameo. Tanto hebreo como arameo, o más bien, hebreo y griego son 2 idiomas. Y el arameo es identificado como un dialecto. Un dialecto. Como hablar del náhuatl y otros más. Escrita en 3 continentes. O sea, la Biblia no se escribió solo en Asia. También se escribió en Europa y en África. Algo más. La primera división hecha a capítulos fue hecha en el año de 1227. Después de Cristo, por supuesto. Y finalmente, la Biblia contiene 66 libros, divididos en 2 testamentos. En la continuación de los temas vamos a hablar por qué se les llaman testamentos, Antiguo y Nuevo Testamentos. ¿Qué diferencia hay entre ambos testamentos? ¿Es el Antiguo Testamento valedero para la iglesia del presente o no? Bueno, para los judíos el Nuevo Testamento pues no es aceptado, no aparece. Para ellos su Biblia no contiene el Nuevo Testamento, solo libros del Antiguo Testamento. Ahí vamos a entender entonces que todos estos puntos son importantes. Los voy a repetir solamente de una forma rápida. Traducida en 1685 idiomas. Ya usted en casa puede, si desea hacer anotaciones, bueno, repetir el tema y ahí queda grabado. Antiguo Testamento tardó alrededor de 1600 años. Del año 2000 antes de Cristo al año 405 antes de Cristo. El Nuevo Testamento 100 años aproximadamente. Escrito por alrededor de 40 autores en 3 diferentes idiomas: hebreo, griego y arameo. Asia, Europa y África, lugares donde se escribió. La primera división de la Biblia a capítulos, año de 1227, y conteniendo 66 libros en total. Muy bien, ahora hoy vamos a pasar, hoy va a ser de mucho repaso, ¿verdad? O podríamos decir que es un vaciado de datos, pero ya usted en casa deberá de estudiarlos. Cuando hablamos de las divisiones de la Biblia, dentro del tema bibliología, para poder navegar en la Biblia, quiero decirles, en mi experiencia personal, porque muchas de las veces resulta que alguien dice, ¿en dónde quedará esta cita bíblica? Porque queremos estudiar un episodio, una historia, un dato geográfico, de ley, o de un rey, o de un reino, etcétera, etcétera. Alguien dice, ¿dónde estarán? Por ejemplo, donde la Biblia habla de los 10 mandamientos. ¿En dónde estará donde la Biblia habla, por ejemplo, de las leyes de salud, qué animales se comen, qué no? ¿En dónde estará donde sucedió la historia del rey David, Salomón, la división del reino? ¿En dónde estará donde el ángel le habla a María? Donde, bueno, y son puntos que creo que debemos de entenderlos. Bueno, en la bibliología, para tener estrategias que nos ayuden a situar varios episodios, es muy importante, porque resulta que alguien dice, ¿dónde estará donde la Biblia habla del rey David? Obviamente que no vamos a ir a Primera de Pedro, ¿verdad? Ni Isaías o Malaquías. ¿Dónde estará donde la Biblia habla de las 70 semanas de Daniel? Pues obviamente que no va a estar en Éxodo. Tenemos que ir a libros que hablan de profecía. ¿Dónde estará donde Jesús obró milagros? Pues no va a estar en el libro, por ejemplo, de Proverbios. Vamos a ir a los evangelios. Entonces encontramos que bibliología estudia las principales divisiones
de la Biblia por grupos de libros con temas afines, es decir, que están relacionados. Por ejemplo, vamos a encontrar el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento ya dijimos que contiene 39 libros y hay 5 divisiones para que podamos situar episodios. La primera división del Antiguo Testamento lo llamamos los libros de ley o Pentateuco. Cuando se nos dice cuáles son los libros de ley o Pentateuco, bueno, son los primeros 5 libros. Ahora, cabe mencionar que los 39 libros de la Biblia del Antiguo Testamento no quiere decir que en el orden como están en la Biblia, así se fueron escribiendo, porque alguien piensa que así está la cuestión. Como diciendo, el primer libro que escribió Génesis, yo recuerdo un predicador que decía, pues es el libro de los orígenes, el primero, y no es así. El segundo libro que se escribió es Éxodo, alguien así lo enseña. El tercero, Deuteronomios, y no es así. En realidad, los libros se escribieron en diferentes formas y épocas, y de acuerdo a bibliología, el primer libro escrito no es Génesis, sino es Job, por ejemplo, es lo que se atribuye de acuerdo al relato histórico del manuscrito en que fue escrito. Entonces, ¿por qué la Biblia se ordenó de esta forma? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios y después Jueces, Josué y así hasta llegar a Malaquías. Bueno, es el orden que se estableció para facilitar el estudio y a la vez porque son libros que se relacionan uno a otro. Entonces encontramos que estos 5 libros conocidos como libros de ley o Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia y los tenemos: Génesis, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio. Es el primer grupo de los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo se conocen estos 5 libros? Los libros de ley o también Pentateuco. La palabra Pentateuco viene de 5 y de libros de ley, pues porque estos libros precisamente hablan de leyes divinas. El segundo grupo nos está yendo un poquito rápido, pero bueno, solo así podemos avanzar. Son históricos. Es sorprendente, pero todos estos libros que aquí vemos están ordenados precisamente, es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento no se ordenaron al azar. No. Se ordenaron de acuerdo al carácter de cada libro. Por eso encontramos que después de Deuteronomio sigue Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En total encontramos 12 libros de historia. Son históricos, porque desde Josué a Esther se nos habla de historia. Bendigamos a Dios. Pasamos ahora al tercer grupo de libros, y ahí lo tenemos en la pantalla. 5 libros, dígalo fuerte, ¿cómo se llaman? Ajá. Y los libros se llaman libros poéticos. ¿Por qué poéticos? Porque alguien ha tratado de sacar al libro de Job diciendo que no es poético, pero de acuerdo a las reglas encontramos que el libro de Job es un libro poético.
No se diga Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los 5 libros están totalmente relacionados, y aunque es verdad que todos los libros de alguna manera conllevan, por ejemplo, profecía, historia, leyes y demás, pero este grupo de libros está muy condensado en cuestiones de poesía. Pasamos al cuarto grupo de libros y son identificados como los libros profetas mayores. Y aquí los tenemos. Una vez más, los repetimos para que los memoricemos. 5 libros de ley o Pentateuco, 12 libros históricos. Y enseguida, los libros poéticos, 5. A continuación, 5 libros profetas mayores. Alguien pregunta, ¿por qué se le identifican como libros a estos 5 como profetas mayores? Alguien en una ocasión afirmaba diciendo que estos personajes eran personas muy ancianas de edad. Yo lo escuché hace varios años. Estaba en una grande equivocación. Posiblemente sí eran personas, algunos, que pues eran personas de edad. Pero profetas mayores no quiere decir o que eran altos de estatura o de edad, sino por el contenido de la redacción. Es decir, que estos 5 libros son o contienen varios capítulos. Estos son libros muy amplios. Y el siguiente y último grupo se identifica como los libros de los profetas menores. 12 libros, desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, y hasta llegar a Malaquías. Y ahí encontramos los 12 libros de profetas menores. Ahora, a estos, ¿por qué se les llama profetas menores? Porque son libros pequeños. Contienen un capítulo, 2, 3, 4, muy pocos capítulos. Cuando Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel contienen varios capítulos, más de 10 capítulos. Entonces son libros más grandes. Y los 12 libros de los profetas menores son libros más compactos, más cortos en redacción. Pero a ambos grupos se le identifican como libros de profetas. Amén, alabemos a Dios. Ahora vamos a pasar a los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tenemos? 27. ¿Cuántas divisiones existen? Bueno, también son 5. El primer grupo es los 4 evangelios. Es el primer grupo de esta división. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Inclusive a estos 4 evangelios se les llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué se les llama así? Porque todos realmente tienen una misma historia, y es el relato de Jesús. Es decir, que Jesús es el centro de estos 4 evangelios. Toda esa obra maravillosa del ministerio de Jesús, por eso se le llama evangelios. El siguiente grupo, aquí lo entendemos y lo tenemos, un solo libro histórico del Nuevo Testamento. Es el libro de Hechos de los Apóstoles. Inclusive algunas Biblias, el libro de Hechos de los Apóstoles lo llaman de otra manera. ¿Alguien sabe cómo? De los que estamos aquí, ¿alguien sabe? Algunas Biblias, yo cuando era niño, en una Biblia que mi madre tenía, era una Biblia muy viejita, era una versión 1909, que es más antigua que la que casi usamos todos. Y ahí me causaba curiosidad, porque desde ese entonces yo abría la Biblia y leía, y cuando llegaba a Hechos, no se llamaba Hechos, decía otro nombre. Alguna vez pregunté, no me supieron dar una respuesta, pero ahora ya lo sé. ¿Alguien recuerda o leyó alguna vez qué otro nombre recibe el libro de Hechos? ¿No? Bueno, se los voy a decir: Actos. Así se identifican en algunas Biblias.
antiguas, más antiguas. Actos de los apóstoles. Ahora, ¿qué significa la palabra actos? Las acciones, ¿verdad? Las acciones. O sea, como que toda la trama de la vivencia de los apóstoles, porque realmente Hechos de los Apóstoles es la continuación de los evangelios. Históricamente, inclusive, es la continuación. Hechos de los Apóstoles comienza cuando Jesús asciende al cielo, si recuerdan eso, y se les da la comisión de la evangelización, y es así como viene la persecución hasta la iglesia expandirse por todo el territorio de ese entonces, que fue Asia, Europa, África y bueno, lo que era el mundo de ese entonces. Entonces vamos a encontrar que el libro histórico, por eso le llama libro histórico, o también conocido como Actos. Así es que alguna vez usted pregúntele, ¿sabe cuál es el libro de Actos? Y le van a decir, no sé, dígale, es Hechos de los Apóstoles. Lo aprendí apenas. Gloria a Dios. Qué maravilloso es esto, amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Ahora viene el tercer grupo de las divisiones y es las 14 cartas. 14 cartas, inclusive se les denomina cartas paulinas. ¿Por qué paulinas? Pues porque la escribió Pablo. 14 cartas paulinas. Estas cartas fueron escritas directamente, por ejemplo, a los hermanos de Roma, a los de Corinto, a los de Galacia, aunque los Gálatas no era una iglesia. Esta carta fue a toda una región de Asia Menor, que es entre Asia y Europa, en la parte norte de Israel, es la región de Galacia. Y ahí estaban las 7 iglesias que el libro de Apocalipsis menciona, el mensaje a las 7 iglesias de Asia. En este caso, los Gálatas era una región. ¿Cuál era esa región? Galacia. No era un pueblo, ni era una iglesia. Efesios. Esta carta fue dirigida a la iglesia, aquí sí era una iglesia específica, Éfeso. Filipenses, la iglesia de Filipo. Colosenses, la iglesia de Colosas. Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Timoteo, aquí no era un pueblo ni una iglesia, aquí era un joven llamado Timoteo. Otro hombre, Tito, a otro llamado Filemón, y a los hebreos, que era pues a toda la cultura judía. 14 cartas de Pablo, y enseguida las epístolas universales. ¿Por qué se le llaman epístolas universales? Porque son escritos de estos personajes que aquí vemos, y que de alguna forma estos personajes escribieron, pero que no fueron dirigidas específicamente a una persona o a una iglesia, sino al término general. Por eso se le llaman epístolas universales. Alguien hoy posiblemente tenga la pregunta, y la quiero hacer mía y la quiero responder. ¿Qué diferencia hay entre las 14 cartas de Pablo y las 7 epístolas universales? Pero siendo más específico, ¿por qué se le llaman epístolas? ¿Y qué es una carta? En realidad, la palabra epístolas se traduce también como un escrito, como una carta. La diferencia, como ya se ha dicho, que fueron escritas para el mundo en general, y por eso recibe el nombre de epístolas. Un escrito para quien llegara el destinatario, en este caso, quien las leyera. Y finalmente tenemos el quinto grupo, que es solo un libro profético, Apocalipsis. Y este último
reparto en la división es cómo se componen los 27 libros con 5 divisiones. Repetimos, 4 evangelios, un libro histórico, 14 cartas de Pablo, 7 epístolas universales, Santiago, Pedro, Juan, Judas, y un libro profético escrito por Juan también. Ahí están los 2 evangelios, los 2 testamentos con sus divisiones. Y cuando nosotros, hermanos, aprendemos esto, creo que nos es de mucha ayuda, porque nos situamos en donde nosotros queremos, en este caso, navegar en la Biblia. Así es que si alguien le pregunta ¿dónde estará este pasaje que habla muy proféticamente? O tiene que estar en Apocalipsis, o tiene que estar en Daniel, o en Isaías, o en algunos libros proféticos. ¿En dónde está el nacimiento de Jesús? En el Evangelio, San Juan, Lucas, Marcos, Mateo. ¿En dónde estará donde la Biblia habla del árbol de Navidad? Bueno, pues no lo dice en ninguna Biblia, ¿verdad? Ahí no aparece. Entonces, esto ya es la tradición solamente. Bueno, alabemos a Dios. Vamos a continuar. ¿Estamos todos bien, hermanos? Amén. Los de que estamos en casa también, yo creo. Ahora vamos a pasar a un punto. Si tuviéramos un pizarrón aquí con un marcador, me hubiera gustado que los que estamos aquí pasáramos uno por uno y hiciéramos un pequeño ensayo a manera de un examen. ¿Cómo está nuestra gramática? Porque yo creo que todos como cristianos, no solo los que predicamos, en realidad todos predicamos, usted predica también. Pero ¿cuántas de las veces cuando tomamos nuestra Biblia y empezamos a hacer anotaciones que el predicador está hablando? Por ejemplo, el predicador suele decir alguna vez: hermanos, vamos a abreviar. Yo sé que estas letras va a ser muy difícil que se distingan de allá atrás, tendrán que verlas en su pantalla, pero yo les voy a ayudar. Muchas de las veces el predicador dice: hermanos, vamos a anotar. Y el tema de este día está basado en este pasaje bíblico, Génesis 2:3. Pero para no escribir todo la palabra Génesis, pues abreviamos. Por eso aquí le llamamos abreviaturas. ¿Cómo abreviaría? Si quisiera, aunque sea de su lugar, hacer 2, 3 participaciones. ¿Cómo usted abreviaría Génesis? GN y un punto. Así es Génesis. ¿Cómo abreviaría, por ejemplo, Malaquías? Bueno, si usted logra ahí distinguir, aquí lo tenemos. Una M, una A y una L. Aunque quiero aclarar que no todas las Biblias lo abrevian igual. Hay 2 o hasta 3 formas de abreviatura y son válidas. Esta que estoy presentando quizás es una de las más comunes y diseminada en el mundo de la bibliología. Éxodo, una E, una X y el punto. Siempre el punto debe de ir. Entonces encontramos que, de acuerdo a la Biblia, las abreviaturas son importantes que las sepamos también para su desarrollo. Y ahora aquí encontramos las abreviaturas del Nuevo Testamento. Aquí creo que se aprecia un poco más. Ahí encontramos Mateo, porque imagínese si usted abrevia cuando el predicador está dando el mensaje: hermanos, vamos a buscar en Judas capítulo 1 versículo 2. Pero si usted no abrevia como es correctamente, después no va a saber ni qué libro escribió. Entonces es importante saber y conocer las abreviaturas. Aquí estamos, por ejemplo, Primera Tesalonicenses, siempre el 1 antes, una T mayúscula. Siempre la primera letra tendrá que ser mayúscula y la segunda minúscula. TS punto.
Tercera de Juan, 3, J mayúscula, N y un punto. Pedro, segunda de Pedro, aquí ya es segunda. Los libros del Antiguo Testamento son primero y segundo. Libro de Samuel, primero y segundo de Reyes. En el caso de aquí Pedro es segunda de Pedro. Segunda, aquí nada más de la pura P y nada más. Estas son las abreviaturas que encontramos y que son las correctas. Quisiera darle continuidad todavía a las abreviaturas. Me voy un poco rápido porque aquí es pues solamente de estudiar, de ejercitar un poquito. Pero aquí encontramos esta parte que es muy necesaria entenderla para su desarrollo. Y encontramos, por ejemplo, cuando se nos dice Génesis 6.1, así lo vamos a abreviar. Capítulo 6, 2 puntos y un 1. ¿Qué me quiere decir ahí? Que debo de leer qué cosa. A ver, hermano Adrián, de su lugar muy fuerte. Cuando se dice Génesis 6.1, ¿qué es lo que me está diciendo el que está? ¿Qué versículo sería? 1 del capítulo 6. Eso es lo que me está hablando esta abreviatura. Pero cuando se dice Éxodo 6, 1 al 7, ¿aquí qué me está tratando de decir? Ahora voy a pasar con la hermana Laura. Cuando me dicen Éxodo capítulo 6 del versículo 1 y un guión y 7, ¿qué me está tratando de decir? Amén. Es decir, que voy a leer del versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7, así corridito. Es la abreviatura, pero se complica aquí un poco más. Dice primero de Crónicas, porque aquí es Crónicas, aquí es capítulo. Yo voy a buscar capítulo 6 y voy a leer qué versículos. Dígame alguien fuerte de su lugar. Del 1 al 7, pero después tiene una coma y luego un 9. Se brinca al 9. Cuando aparezca una coma, quiere decir que no voy a leer el 8. El 8 no lo leo, sino ahí me brinco hasta el versículo 9, del 7 al 9. Pero aquí ahora se complica un poco más. Segundo libro de Samuel. Voy a leer capítulo 6, el versículo, ¿qué? Del 1 al 3. Y luego me voy hasta el versículo 6. Y después hay punto y coma. Quiere decir que ahí paró ya el capítulo y ahora empieza el siguiente capítulo. Mire, es el capítulo 7 y el versículo 1. Usted dirá, qué rara abreviatura, pero así trabaja esto de las abreviaturas. Segundo de Pedro. A ver, aquí está más complicado. Segunda de Pedro, y tiene un 2, una coma y un 3. ¿Qué significa ahí, hermano? ¿Seguro? Son capítulos. Sí, son capítulos. Fíjese, ¿por qué son capítulos? Porque el segundo libro, ¿cuántos libros tiene segunda de Pedro? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene el segundo libro de Pedro? A ver, alguien de su lugar dígame. ¿Cuántos libros tiene el segundo libro de Pedro? ¿Cuántos? 3. Amén. Entonces quiere decir que aquí no estamos hablando de versículos, sino de capítulos. Cuando usted vea segunda de Pedro 2, y 3, lo que me está diciendo es que voy a leer los 2 capítulos completos. Y terminamos con esta cita que es rara. Judas 3 nada más. ¿Qué significa? No, porque no tiene capítulo 3. Nomás tiene un capítulo. Amén, gracias a Dios. Mire, qué importante es.
aquí sonaría como que, bueno, voy a leer el capítulo 3, pero como no tiene 3 capítulos, entonces solo voy a leer el versículo 3, porque solo tiene un capítulo. Amén. Fíjese, una ocasión, yo recuerdo que este punto lo estábamos dando con pastores líderes. Ahí había profetas y hasta apóstoles. Y los pasé al pizarrón ahí. A ver, vénganse ustedes. Así, pasé como a 10. Todos reprobaron, hermanos. Ni siquiera sabían cómo se abreviaba, por ejemplo, Crónicas, Éxodo, Judas. Me quedó grabado porque uno de los que estaban ahí, que era uno de los líderes, y yo recuerdo que al final sí a todos los exhorté y les dije: están reprobados, hermanos. Si no mejoran, así ustedes no pueden realmente representar el ministerio que tenían, porque había ahí líderes de iglesias, hasta de concilios. Y recuerdo que uno, por ejemplo, abrevió Judas y puso una J y una S. Pues totalmente equivocado. Otro abrevió Mateo y puso la M y la O. Pues no, hermanos. O sea, ¿cómo M y O? Eso es otra cosa. Eso nada tenía que decir con Mateo. Entonces es importante poder abreviar porque somos lectores, hermanos. Y usted no diga, pues más el pastor y algún líder, pero usted también aprenda a abreviar. Esto es importante, hermanos. Podemos decir gloria a Dios, hermanos. Doy gracias a Dios porque me siento muy, muy, muy satisfecho, porque sí pasamos la prueba, hermanos. La mayoría, ¿verdad? Creo que, pues, detallitos, pero creo que sí podemos decir gracias a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a cambiar un poquito de tema de las abreviaturas y nos vamos a ir ahora, porque el tiempo apremia. Nos vamos a ir ahora al asunto que tiene que ver con los idiomas de la Biblia. Obviamente que nuestra Biblia no fue escrita en español. Moisés no escribió Génesis, Éxodo y así los libros antiguos en español, ni tampoco lo escribió en griego ni en latín. Encontramos que los idiomas de la Biblia son 3. Estos 3 idiomas, o 2 idiomas y un dialecto, fueron los idiomas en los cuales se escribió originalmente toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y aquí encontramos, en esta panorámica, quizás esté un poquito complicada, pero algunos posiblemente sí la comprenden bien. Aquí vemos que en esta flecha está diciendo el año 2000, es decir, que Moisés vivió hace 2000 años antes de Cristo. A nuestra época, 4020 años aproximadamente. Bueno, fue cuando se empezó aquí a escribir la Biblia, es decir, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió de Moisés hasta el año 400 más o menos antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento se escribió aquí, en el periodo cuando Jesús viene, ya que realmente pues es todo el periodo de la cristiandad. Hasta ahí nada más. Esta lámina nos va a situar un poco más y nos va a ayudar un poco más. Encontramos que la formación del Antiguo Testamento llevó un promedio de 1600 años, del año 2000 al 405 antes de Cristo, es decir, desde aquí hasta acá, este periodo. Después, mientras gobernaba el imperio de Grecia, sucedieron o cruzaron 400 años. Se les llama los 400 años del silencio o el periodo intertestamentario. ¿Qué significa la palabra intertestamentario? Bueno, la palabra intertestamentario
significa escritos en medio de los dos testamentos. Eso significa. Intertestamentario quiere decir en medio de los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos años fueron o duró el periodo intertestamentario? 400 años. Después viene la formación del Nuevo Testamento del año 4 al año 100 después de Cristo, y encontramos que el Nuevo Testamento se escribió en alrededor de 100 años. El Antiguo Testamento 1600 años. Entonces, sumando ambas cantidades de años, toda la Biblia se debió de escribir en un promedio de 1700 años. Ese fue el tiempo que tardó en redactarse y escribirse. Aquí hay un dato más. Durante el periodo intertestamentario se llevó a cabo una de las traducciones más grandes de la historia antigua, y fue la traducción de la Biblia conocida como la Septuaginta. Le voy a pedir que usted memorice este nombre porque va a ser un tema muy específico cuando llegue no hoy, va a ser otro día, cuando lleguemos al tema las traducciones y escrituras de los manuscritos más antiguos. Entonces, durante el periodo intertestamentario se llevó a cabo la traducción de la Biblia versión Septuaginta, del hebreo al griego. Ahora, cuando estoy hablando de la Biblia, no está incluyendo el Nuevo Testamento, porque ese aún no se había escrito. Estoy hablando de el Antiguo solo Testamento, es decir, que la Septuaginta solo abarcó el Antiguo Testamento, y ya que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, entonces, ¿por qué se le llama Septuaginta? Porque fueron 70 hombres que dedicaron 100 años, muchos pues no vivieron los 100 años, pero fueron 70 personas que durante 100 años se dedicaron a traducir la Biblia del hebreo al griego. Del hebreo al griego. ¿Cuántos años tardaron? 100 años. Oiga, qué impresionante. Y usted dirá, pero ¿cómo 100 años para traducir el Antiguo Testamento de un idioma griego, hebreo al griego? Primero, porque era muy complicado interpretar el hebreo y pasarlo al griego. La Biblia es considerada el libro más estudiado y revisado de toda la historia del hombre. Le puedo hoy afirmar que la Biblia hoy tiene más de 2000 años, pudiéramos decir que 2100 años o 2400 años, que para que llegara a ser un libro tan exacto en su gramática, ortografía y escrito fidedigno, hermano, tardaron muchísimos años. Está comprobado que si usted quiere saber cómo se escribe X palabra, vaya a la Biblia, y la Biblia está, es decir, pasaron muchas manos, muchos personajes eruditos, sabios, hombres letrados para corregir cada letra, cada palabra, cada oración, cada capítulo, y no se diga las traducciones. Es decir, que todas las versiones que hay en la Biblia hoy en día son las más apegadas a lo que quiso decir Moisés, los profetas de la antigüedad, para que nosotros pudiéramos disfrutar y saborear el mensaje original que fue escrito hace 4000 años. Porque de no ser así, imagínense, se iría deteriorando de versión a versión, y al final llegaría a nosotros un mensaje tan rebajado y tan mal. Aún con todo eso, las versiones hoy más actuales de la Biblia, sobre todo las más modernas, tienen errores en este caso de lo que es la traducción.
Pero bueno, hoy no vamos a tocar ese punto. Idiomas de la Biblia son 3: hebreo, arameo y griego. Son los 3 idiomas en los que Antiguo y Nuevo Testamento fue escrito. Repito, hebreo, griego y arameo. Voy a hacer un poquito de historia porque esto es importante, hermanos, pero muy sintetizado esto. Encontramos que los hijos de Noé, según Génesis, usted en casa me gustaría que lea Génesis 10 y Génesis capítulo 11. Ambos capítulos nos hablan de la generación de Noé. Noé tuvo 3 hijos. El primero se llamó Sem, el segundo Cam y el tercero Japet. Bueno, Sem, grábese la palabra Sem. Sem fue hijo de Noé. Eber fue nieto de Sem. Y Arán fue hijo de Eber. Hay varios nombres más que aparecen. Por ejemplo, está Nacor, Abraham, Arfaxad, Sala, Pelec, Nacor, Taré, etcétera, etcétera. De Abraham nacen los judíos. Pero encontramos que Sem tuvo un hijo llamado Eber, y el otro se llamó Arán. A ver, vamos a repetir todos, por favor. El primero se llama Sem, hijo de Noé. Su nieto, bisnieto fue Eber. Y el hijo de Eber o nieto fue Aram. Ahí está, Sem, Eber y Aram. No pierda de vista estos 3 nombres, hermanos, porque hoy usted va a salir muy sabio de la historia de la Biblia. Ya de los siguientes hijos de Noé, bueno, hoy no nos interesa mucho, pero el siguiente fue Japet, el tercero fue Cam, de ahí nació Nimrod, donde dijimos que fundó Babilonia, y vienen todas las tradiciones de la antigüedad. Bueno, ahora vamos a ir, ya que nos grabamos los 3 nombres de los descendientes de Noé, como son Cam. A ver, todos vamos a repetir. El hijo de Noé, ¿cómo se llamó el primero? Que dije que lo memorizáramos. Sem. Luego el nieto, Eber. Y el bisnieto, tataranieto, Arán. Bueno, encontramos que de acuerdo a la historia, los idiomas del Antiguo Testamento se escribieron de la siguiente manera. Y los tenemos así. Mire, ahí vamos para allá. El hebreo. El hebreo se le identifica como lengua, si logran leer. ¿Lengua qué? Aquí. Semítica. El hebreo es, así se le identifica, que el hebreo es lengua semítica. Así como cuando decimos el español es lengua castellana. ¿Por qué castellana? Pues de Castilla. Viene de España. Nuestra lengua es de origen español, es el castellano. ¿Sí sabía usted que al español se le llama lengua del castellano? Bueno, al hebreo se le identifica como lengua semítica. ¿Por qué semítica? Viene de Sem. No olvidemos que después de Noé, el mundo de ese entonces, ¿qué pasó? Se acabó, pereció. Y cuando descienden del arca Noé y sus 3 hijos, empiezan la nueva descendencia. Y Sem, que fue uno de los
principales ahí personajes, encontramos que fue cuando se establece un hebreo semítico, es decir, de la generación de Sem. Pero hay algo más. Lengua semítica, el hebreo. ¿Y por qué se le llama hebreo? Por Heber, descendiente de Sem. ¿De dónde surge el hebreo? Bueno, primero que es una lengua semítica, pues porque viene desde Sem. ¿Por qué se le llama hebreo? Porque se origina del nombre Heber, descendiente de Sem. Es decir, que el idioma hebreo fue originario desde Heber. El idioma hebreo es muy raro, sobre todo el hebreo antiguo. Solo se escribe en consonantes, no tiene vocales. Usted dice, pero ¿cómo se puede leer el hebreo sin vocales? Bueno, no existen en el escrito hebreo, en el idioma hebreo. Por ejemplo, nuestro lenguaje castellano, que es el español, se le llama el abecedario, porque contiene consonantes y vocales, pero el idioma hebreo no. Y se escribe de derecha a izquierda, al revés, y de abajo para arriba. O sea, está muy raro, muy difícil, muy complicado. Hebreo significa el que viene del otro lado del río, refiriéndose a los ríos Tigris y Éufrates. Se le denomina lengua semítica por el bisabuelo de Heber llamado Sem. Y el hebreo viene de Heber. Por eso a los israelitas se les llamó antiguamente hebreos. El Antiguo Testamento fue escrito en más del 99% en hebreo. Quiere decir que hay un por ciento que se escribió en otro idioma. ¿Qué idioma fue? El arameo, un dialecto. Ahora pasamos al idioma arameo. El arameo también es una lengua semítica, pero identificado como un dialecto. También se escribe igual que el hebreo, de derecha a izquierda. Surge de Arán, nieto de Heber, Génesis 10:22. Y se le denomina también lengua semítica porque pues también Sem fue el padre de Arán. Es decir, que el idioma o dialecto arameo surge de uno de los descendientes de Sem llamado Arán, según Génesis 10:22. Escritos en arameo del Antiguo Testamento solo aparecen algunos libros, como es Esdras, Jeremías y Daniel. Y alguien preguntará, pero ¿por qué estos solo únicos 3 libros, inclusive uno ni siquiera completo, se escribieron en arameo? Y que fue, en este caso, los libros de Esdras, Jeremías y Daniel. ¿Y sabe usted por qué se escribieron en arameo? Porque estos personajes fueron llevados en cautividad a Babilonia. Y en ese entonces el idioma arameo era la lengua que se hablaba. Entonces, por eso estos libros se escribieron cuando fueron deportados, llevados cautivos a Babilonia. Se escriben en el idioma arameo, Esdras, Jeremías y Daniel. Bendigamos a Dios. Continuamos. El tercer idioma en que la Biblia se escribió fue en el griego. Es decir, que el idioma griego fue el idioma usado en el Nuevo Testamento, mayoritariamente en griego. Es identificado el griego como una lengua indoeuropea. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque se hablaba en la región de Europa, el idioma griego. En realidad, el idioma griego, cuando nace Jesús, los judíos o israelitas, lo que se hablaba ahí era el griego. Por eso en la Biblia, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y nos preguntamos, ¿pero por qué no en hebreo? Porque para los judíos les fue impuesto el idioma griego, porque
Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que los romanos hablaban griego? Sí, pero ¿cuál era el idioma original de los griegos? No era el griego, era el latín. Sin embargo, ¿por qué ellos llegaron a adoptar el idioma griego? No lo adoptaron. Fue la imposición de lo que fue el imperio griego. Porque antes de que existiera el imperio romano, antes existió el imperio griego, comandado por Alejandro Magno. Y los griegos hablaban el idioma griego, valga la redundancia. Cuando conquistan Roma, oficializan o hacen oficial como una imposición el idioma griego. Por eso el Nuevo Testamento, cuando se escribe, el idioma que estaba en su apogeo en ese entonces como una lengua impuesta, era el griego. Obviamente que los judíos hablaban hebreo, pero esa lengua se fue aminorando y el griego era el idioma impuesto. Es como, por ejemplo, ¿sabía usted que los haitianos no hablan inglés, sino que el idioma de los haitianos, ¿alguien sabe qué idioma hablan? El francés. Es el francés. Y algunos también español. Pero ¿por qué el francés? ¿Qué tiene que ver Francia? Pues porque ellos los conquistaron e impusieron el francés. Entonces ellos hablan francés. ¿Por qué nosotros no hablamos náhuatl, otomí? ¿Por qué no hablamos esos dialectos? Bueno, algunos pueblitos de la sierra todavía hablan, pero no todos. El idioma impuesto para México, ¿cuál idioma es? El español. ¿Por qué hablamos español, hermano Israel? Porque nos conquistaron los españoles, impusieron el español. Si nos hubieran conquistado los americanos, habláramos inglés. Pero como nos conquistaron los de España, hablamos español. Gloria a Dios. Bueno, entonces encontramos que el Nuevo Testamento se escribe en griego. El idioma griego fue la lengua impuesta por el imperio griego al imperio romano. El griego fue el idioma que se utilizó en los primeros manuscritos antiguos, como fue la Septuaginta. Es decir, que esto ya lo explicamos hace un momento, que del hebreo se traduce al griego la primera traducción de todo el Antiguo Testamento. Dijimos que tardó 100 años. Entonces es ahí como del hebreo al griego se hacen las primeras traducciones y después del griego al latín. Inclusive yo recuerdo todavía que mis abuelos nos decían que iban a misa y el cura abría la Biblia y empezaba a leer la Biblia, pero la hablaba no en griego, en latín. ¿Por qué en latín? Pues porque el latín fue donde después se tradujo, y después del latín al español, al inglés, francés, alemán, etcétera, etcétera. Bendigamos a Dios, hermanos. Bueno, estamos terminando con esto. La Biblia, hermanos, pudiéramos decir que es un milagro. Se tradujo de una manera tan tremenda. Sí recuerda que primeramente la Biblia se escribió de acuerdo a la palabra de Dios, en piedra, después en papiro, después en pergamino y finalmente en el papel que conocemos. Pero fue un proceso largo, que pasaron años, miles de años. La traducción de la Biblia para que llegara a nosotros en el español es un milagro. Qué glorioso es tener los 66 libros escritos y traducidos al español. No tenemos que buscar traducciones. Es un milagro, hermanos. Y la Biblia es palabra de Dios.
es la viva y mismísima palabra de Dios escrita para usted y para mí. Pero tuvieron que pasar muchos años. Históricamente en las traducciones ha quedado grabado con sangre que muchos hombres dejaron toda su vida dedicada a la traducción, y muchos inclusive fueron muertos, fueron literalmente quemados, muertos, encerrados en calabozos por traducir la Biblia del griego, del latín al alemán. Por ejemplo, Martín Lutero, que trabajó en traducir la Biblia al alemán y que fue el reformador de la iglesia que hoy se conoce como la iglesia protestante. Pero muchos hombres murieron y dejaron su vida ahí. Y por eso hoy yo digo que la Biblia es un milagro de Dios. Es un milagro, hermanos. Por eso yo le digo, valore el esfuerzo y el precio que se pagó porque hoy tengamos una Biblia. Pero también valoremos cada participación que hoy en nuestros días también. Yo hoy inclusive quisiera honrar a tantos hombres de Dios, predicadores, que por años predican la palabra de Dios, que tienen que narrar las escrituras un poco más diluida para que se pueda entender. Ya está traducida, pero yo sé que resulta muchas veces difícil y complicado entenderla. Pero gracias a Dios por cada ministro, cada pastor, cada maestro, que hoy también dedican su día, su vida, para predicar y enseñar la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos, y es nuestra oración que Dios bendiga a todos el pueblo de Dios. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, mi alma te alaba y te bendice, Padre. Gracias te doy, Señor, en este momento porque tú estás con nosotros. Yo te pido, Dios, que bendigas nuestras vidas, Señor. Que, oh Dios mío, en este momento nos hagas, Señor, alumbrar nuestras vidas con toda bendición de lo alto. Oh Dios de la gloria, mi alma te alaba y te bendice. Y en este momento, Dios, rindo ante tu presencia, oh Dios, adoración y alabanza. Oh Dios mío, en esta hora, oh Dios, te damos gracias por tantos hombres y mujeres, tantos hombres de Dios, tantos, Señor, oh Dios, que dedicaron su tiempo, su vida enteramente, pese a la persecución, oh Dios, pese al sufrimiento y el martirio, para que, oh Dios, este volumen sagrado, tu palabra, llegara hasta nuestras manos. Oh Dios, gracias por todo eso. Yo te pido, Dios, oh Dios mío, que tú, oh Señor, traigas bendición para tu iglesia que hoy está aquí presente, y a todos los que, oh Señor, aún, oh Dios, en cualquier lugar donde se encuentran hoy, Padre, pueden recibir, oh Dios, esta enseñanza, oh Dios, de tu palabra gloriosa. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Oh Dios, llévanos